un circuito que contiene autoinductancia. Observemos el esquema del inciso A y supongamos que a esta batería se le puede asociar una fuerza electromotriz epsilon 0 y está conectada a esta bobina con una autoinductancia L. Los cables, la bobina, incluso la batería tendrían cierta resistencia, pero esta resistencia podríamos agruparla en esta resistencia R. Este es el circuito del esquema anterior. El resto del circuito, especialmente los hilos de conexión, también contribuye un poco a la autoinductancia de todo el circuito. Entonces podremos agrupar todo eso en la autoinductancia que tenemos aquí, L. Es decir, el inciso B representa un esquema ideal de lo que tenemos representado en el inciso A. Es importante mencionar que la autoinductancia L no contiene resistencia y que la resistencia R no contiene autoinductancia. Analicemos entonces este diagrama. Si nosotros tenemos que I, la corriente, está variando, esta va a inducir una fuerza electromotriz en el sentido que se oponga a la variación. Pero debemos tomar en cuenta que antes ya habíamos definido la fuerza electromotriz constante epsilon 0 de la batería. Así entonces tendríamos que la fuerza electromotriz total sería la diferencia de estas dos fuerzas, las cuales podemos representar de la siguiente forma. Recuerden que justo menos L por la diferencial de la corriente con respecto de T es la autoinductancia que vamos a obtener por la variación de la corriente. Y esta epsilon 0 es la asociada a nuestra batería inicialmente. Hay otra forma de ver esta relación. Viéndolo desde los puntos A, B y C, tenemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que están aquí, será lo que vamos a llamar caída de potencial en el inductor, que está representado por L de I en dt. Con la parte superior del inductor positivo, si I, la corriente está aumentando en el sentido indicado, y la diferencia de potencial entre los puntos B y C representará la caída de voltaje en la resistencia, y estará representado por RI, siendo positivo el extremo superior de la resistencia. Por lo tanto, la suma de la caída de tensión en el inductor y en la resistencia va a ser justo RI más L de I de T, obteniendo nuevamente la primera relación. Quizá es más intuitiva la primera forma de deducirla, pero bueno, también la segunda es muy válida. Ahora pensemos en lo siguiente. Supongamos que al tiempo t igual a 0 nosotros cerramos este interruptor. Eso implicará que la corriente que quede en el circuito por un tiempo va a ser constante y 0. Es decir, podemos expresarlo de la siguiente forma. De esta forma, al sustituir en esta relación, bueno, en cualquiera de las dos iniciales, tenemos justo que nuestra fuerza electromotriz va a ser igual a R por I0. Notemos que la transición desde una corriente nula a un estado estacionario de corriente I0 no puede ocurrir bruscamente en el instante t igual a 0, sino esta diferencial sería infinita. De hecho, inmediatamente después de hacer t igual a 0, la corriente I será tan pequeña que el segundo miembro, RI, puede despreciarse, dándonos lugar a la siguiente relación. La diferencial de I con respecto de T va a ser igual a la fuerza electromotriz sobre la inductancia, ya que de la relación 1, este término fue despreciable, era muy pequeño. Notemos de esta relación que L limita el crecimiento de la corriente. Ahora, si nosotros resolvemos la ecuación 1 con condiciones iniciales para la corriente
en t igual a 0, entonces tenemos que la corriente, la solución es I igual a epsilon 0 sobre R por 1 menos la exponencial de menos R sobre L por t, por el tiempo. Podemos comprobar rápido esto. Si nosotros sustituimos esta solución en la ecuación 1, entonces tenemos que epsilon 0 es igual a R por la carga, que es esta misma relación, más la autoinductancia L por la derivada con respecto del tiempo de la carga. La derivada de esta relación, bueno, aquí la fuerza electromotriz y la resistencia no dependen del tiempo explícitamente, por lo tanto la derivada aquí nos va a dar 0. Esta epsilon 0 por R están aquí, las que multiplican a la exponencial. Luego tenemos menos por menos más, y tenemos la derivada de esta exponencial, que es R sobre L por la exponencial. Y nos queda de esta forma. De aquí podemos ver que podemos deshacernos de varias cosas. Esta resistencia se va con estas, la autoinductancia se va con esta, igual que esta R con esta R. Para diferenciarlas un poco, y nos queda que justo de este lado tenemos epsilon 0 menos epsilon 0 por la exponencial con el mismo factor. Y de este lado tenemos epsilon 0 por la exponencial con el mismo factor, pero con signo positivo. Entonces nos podemos deshacer justo de todo este término. Y entonces comprobamos que en efecto nos queda aquí la fuerza electromotriz es igual a la fuerza electromotriz, y por lo tanto la corriente tiene como solución justo este que habíamos propuesto para estas condiciones iniciales. Recuerden que es muy importante tomar en cuenta siempre las condiciones iniciales, porque solo van a determinar una solución por el teorema de existencia y unicidad. Estos resultados podemos verlos en las siguientes gráficas. En la primera gráfica, nosotros podemos ver que la corriente tiende a su valor asintótico y 0 exponencialmente. La constante de tiempo de este circuito es la cantidad L sobre R, que tiene unidades de segundo, ya que L, como se mide en henrys, y un henry es igual a 1 volt sobre ampere sobre segundo, y el R, que se mide en ohms con unidades de volts sobre amperes, nos dan al final que el cociente L entre R sí tiene unidades de segundos. La gráfica de abajo nos muestra justo el comportamiento de la corriente para las condiciones iniciales dadas, en las que la corriente en el tiempo igual a 0 es 0. Aquí podemos ver que I0 correspondería al valor que antes era epsilon sobre R. Veamos que en los dos casos justo se va asintótico de forma exponencial. Bueno, aquí se ve medio abrupto, como habíamos visto, pero va asintótico. Esta segunda gráfica mostraría la variación completa. Aquí se ve la primera parte y la segunda parte, pero aquí ya la vemos completa. Ahora notemos que hemos llegado a un valor I0 constante. Entonces, ¿qué ocurre si abrimos el interruptor después de que se haya establecido esta corriente constante I0, forzando así que la corriente caiga bruscamente a 0? Como se puede ver en esta gráfica. Entonces íbamos aquí asintóticos en I0 y de repente hacemos que esto ocurra. Esto provocaría que el término L de I en dt sea negativamente infinito, lo cual no es solo una indeterminación matemática, sino que también puede ser muy peligroso. Algunas personas incluso han muerto al abrir un interruptor con circuitos altamente inductivos. Lo que ocurre es que la tensión altamente elevada, la tensión inducida, produce una chispa
o un arco a través de los contactos del interruptor abierto, de manera que la corriente continúa a pesar de todo. Esto se ve muy bonito, es muy interesante, quizá convendría ver un poquito de videos al respecto. Se ve algo así como las líneas de la esfera de plasma, está muy padre. Obviamente en experimentos controlados, pero bueno, es muy peligroso entonces. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es quitar la batería del circuito, en lugar de esto, en lugar de abrir el interruptor, hay que quitar la batería del circuito haciendo un cortocircuito en la combinación RL, como se muestra en la figura del inciso A, desconectando al mismo tiempo la batería. Así tendríamos entonces un circuito determinado por la siguiente ecuación. 0 es igual a la autoinductancia por el cambio en la corriente con respecto del tiempo más la resistencia por la corriente. Y hace rato lo dije mal, si nosotros abrimos el interruptor de repente no va a decaer de esta forma, va a decaer abruptamente, así. Entonces, esta nueva relación que nosotros tenemos, si nosotros le aplicamos condiciones iniciales en las que la corriente al tiempo t igual a t1 sea igual a I0, entonces nosotros podemos obtener justo esta solución, donde ahora sí vemos que la corriente decae exponencialmente con la misma constante de tiempo L entre R como antes. Así que ya saben qué no hacer cuando tengan un circuito altamente inductivo.